Buen día, estimados apreciados estudiantes, representantes y comunidad en general. Vamos a ver el siguiente tema a continuación. Movimiento rectilíneo uniforme. Es el tema que vamos a estudiar a continuación. Vamos a ver nuestro respectivo enunciado. ¿Cuál es el planteamiento que nos está informando hoy? Lee y responde. La ruta de mi casa al colegio es una línea recta. Siempre voy en mi bici a una velocidad de 10 kilómetros por hora. Ajá, observe. El planteamiento me está dando una velocidad en función a quién, a un tiempo 10 kilómetros en una hora, sin aumentar ni disminuir. Oye, si no aumenta ni disminuye, o sea que va viajando en una velocidad constante hasta llegar al colegio. Tardó media hora en llegar. Ok. Si viajaba a 10 kilómetros por hora y viajó solamente y duró solamente media hora, entonces quiere decir que no viajó los 10 kilómetros. ¿Que viajó cuánto? 5 kilómetros, porque lo que tardó fue media hora. Entonces, si en 10 kilómetros se tardaba en una hora, ¿cuánto se tardó en media hora? Obviamente, si está a una velocidad constante, quiere decir que son 5 kilómetros que le tardó en llegar al colegio. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Qué tipo de trayectoria describe la situación planteada? Pues viajó en línea recta y en una velocidad constante. Y otra pregunta, observemos acá la imagen, donde ejemplifica el recorrido que él llevó hacia el colegio. Viajó en línea recta a una velocidad constante y duró media hora en llegar. Entonces, la otra interrogante sería la siguiente. Observen. La cinemática es la rama de la física que se encarga del estudio del movimiento. Los elementos básicos de la cinemática son el espacio, el tiempo y el movimiento. Término lo cual André Marian Pérez, quien delimitó el contenido de esa disciplina y aclaró su posición dentro del campo de la mecánica. ¿Ok? A partir de la situación planteada, vamos a resolver. Primera pregunta. Observen acá. A. La velocidad del ciclista es. Ya acabamos de hacer el análisis acá, pero vamos a responderla. La velocidad del ciclista es A, constante, nula o variada. Si viajó 10 kilómetros en una hora y no varió la velocidad, entonces por lo tanto es constante. La respuesta es A, constante. La B, el colegio está a una distancia estimada de ¿cuántos? 20 kilómetros, 15 kilómetros, 40 kilómetros o 5 kilómetros. Si viajó a una velocidad de 10 kilómetros y la velocidad era constante y tardó media hora, lo lógico es que la distancia son 5 kilómetros. C. La aceleración era nula, proporcional, inversa o variada. Descartamos por completo si existe aceleración cuando tú viajas a una velocidad constante. ¿Por qué se descarta la aceleración? Porque no va a haber un cambio en la velocidad, por lo tanto no existe aceleración, la aceleración es nula. Y por último dice, la dirección es variada, inversa, constante o nula. Nuevamente lo decimos, no existe cambio en la dirección tampoco porque fue constante, viajó en línea recta directo hasta el colegio. Ok, dicho esto, ya respondimos nuestro respectivo enunciado de siempre. Vamos a ver cuál es la siguiente condición que nos plantea acá. Dice, observa, vamos a ver, existe un vehículo que va viajando y van apareciendo tiempos sobre el vehículo que me van a decir a qué velocidad está desplazándose. Por ejemplo, acá si podemos ver, nos damos cuenta que el vehículo al cabo de 8 metros ha trascendido un segundo. Al segundo segundo vuelven a pasar 8 metros. Y al tercer segundo se desplazó otros 8 metros. Entonces, si podemos analizar, nos damos cuenta que el móvil está
desplazándose a una velocidad constante de 8 metros por segundo. O sea, cada segundo él se desplazaba 8 metros. O en 8 metros ya habían transcurrido un segundo. Volvió a desplazarse 8 metros y transcurrió otro segundo más. O sea que viajó en una velocidad constante. Como dice la pregunta acá, ¿cómo es la velocidad del móvil? Constante. Ahora argumenta tu respuesta. Porque se observa que recorre la misma distancia en el mismo tiempo. Así de sencillo. No vamos a colocar nada más allí. Ahora, ¿qué es el movimiento rectilíneo uniforme? Bueno, en definición es aquel que se realiza sobre una línea recta a velocidad constante con magnitud y dirección constante. Y sus siglas son MRU, que significa movimiento rectilíneo uniforme. O sea, cuando su rapidez es constante, su velocidad no cambia y la aceleración es nula. Nuevamente lo decimos. Si un móvil viaja a una velocidad constante, no va a haber incremento de aceleración. O sea, la aceleración no va a existir. Las características. ¿Cuáles son las características del movimiento rectilíneo uniforme? Bueno, acá las tenemos enumeradas. Va a ser trayectoria recta, la velocidad es constante uniforme y la aceleración es nula y la dirección constante. Son cuatro. Trayectoria recta, velocidad constante, no existe aceleración y su dirección es constante. Si estamos en presencia de estas situaciones, vemos que estamos hablando de movimiento rectilíneo uniforme. Ahora, vamos, ya hemos hablado de lo que es el movimiento. Ahora vamos a establecer cuál es su ecuación, porque hasta los momentos solamente conocemos cuál es la variación del desplazamiento cuando hablamos que es quién. El desplazamiento final menos el desplazamiento inicial, solamente como fórmula, pero no tenemos claro o preciso cuál es la ecuación que representa al movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a verlo, observen acá. Retoma la situación inicial en la que la persona va en la bici a su colegio en línea recta con una velocidad constante de 10 kilómetros por hora y que tarda media hora en llegar. ¿Cuál será la distancia que hay entre el lugar de partida y el colegio? La ecuación de la velocidad es igual aquí a la variación del desplazamiento entre la variación del tiempo. Observe, acá lo tenemos acá. Para calcular la magnitud que se solicita, se debe hacer un despeje de la incógnita en la ecuación de la manera siguiente. Observen, si tenemos acá que la velocidad va a ser igual a la variación de desplazamiento entre la variación del tiempo, entonces, si nosotros hacemos acá lo que llaman el despeje, yo quiero saber exactamente cuál es la magnitud que me está solicitando este señor que está acá. Vamos a dejar solito ¿a quién? A la variación de desplazamiento. Y este que está acá. Este, dividiendo va a subir ¿a quién? A multiplicar. Por lo tanto, me quedaría que la variación del desplazamiento va a ser igual ¿a quién? Ok, a la velocidad. ¿Por quién? Por este señor que está acá debajo, que es la variación del tiempo. Hacemos solamente un sencillo despeje. Este estaba abajo, subió para acá y quedó, y dejamos a la variación del tiempo sola. Entonces la variación del tiempo del desplazamiento va a ser igual a la velocidad o la variación del tiempo. Eso si nos da la velocidad y la variación del tiempo y queremos saber cuál es el verdadero desplazamiento. Ahora, si yo sé que la variación del desplazamiento es igual a la velocidad o la variación del tiempo, entonces ya eso me puede ser útil. ¿Para qué? Porque me han dicho que la variación de quién, del desplazamiento, va a ser igual a quién, a la variación del desplazamiento. O quitémosle ya el término variación, no hablemos de variación acá, hablemos de este, velocidad final menos velocidad inicial. Entonces, eso me va a dar la variación del desplazamiento. Vamos a ver cómo podemos introducir y hacer este cambio. Observen acá. Para calcular la magnitud, hacemos nuestro respectivo despeje, ya lo hicimos, lo tenemos acá, hacemos el cálculo y sabemos que 10 kilómetros dividido entre 2
Me va a dar ¿cuánto? 5. Nosotros hicimos esto analíticamente, lo deducimos. La distancia que hay entre el lugar de origen y el colegio es de 5 kilómetros. Nosotros por simple deducción llegamos a esta conclusión. Ahora lo hicimos analíticamente a través de la fórmula. Observe, lo que yo les decía hace un momento, que si nosotros sabemos que la variación del tiempo es igual a ¿quién? Al tiempo menos la velocidad inicial, menos en este caso es el 0 segundos, porque se supone que si va a haber una variación de tiempo, va a haber un tiempo inicial. En este caso es 0 segundos. Y la variación del desplazamiento o el desplazamiento como tal va a ser ¿a quién? A velocidad por el tiempo. Ah, pero ¿quién es la variación del desplazamiento? A, el desplazamiento final menos el desplazamiento inicial. O sea, que acá, si yo sé que este señor que está acá, vamos a colocarlo como es, la variación del desplazamiento es todo esto, entonces, si yo quiero saber cuál es el desplazamiento final, yo aquí simplemente voy a hacer un despeje. Este señor que está restando pasa a sumar y me quedaría que el desplazamiento va a ser igual ¿a quién? A la variación del desplazamiento más el tiempo, el desplazamiento inicial. Pero ¿qué sucede? Que la variación del desplazamiento, según el despeje que hicimos, lo tenemos acá, va a ser velocidad por tiempo. Entonces, ya no utilizamos la variación de desplazamiento, sino la que nos dio con nuestro respectivo despeje. Y esa es la que vamos a colocar acá debajo. Y nos va a dar la ecuación de la posición en el movimiento rectilíneo uniforme. Ahora, observen, ¿cómo quedaría? Desplazamiento va a ser igual a velocidad por tiempo más el desplazamiento inicial. Ya con esto podemos encontrar cualquier tipo de desplazamiento si nos dan la velocidad, nos dan el tiempo e incluso un desplazamiento inicial. Interpretación gráfica del movimiento rectilíneo uniforme. Observen. Durante una carrera de auto, un piloto entrega la siguiente gráfica. Observen. El hombre, según esta gráfica, va viajando. Analizando esta gráfica se podrá saber la velocidad que mantuvo el corredor durante un evento. Observen. Esta gráfica va de 5 en 5, 0, 5, 10, 15, 20. Ahora, ¿qué pasa? A lo que llevaban 5 segundos, en este punto que tenemos acá, o en este par ordenado, decimos que está en 500, 5, 500. 500 que es 500 metros. O sea que en 5 segundos había recorrido 500 metros. En 10 segundos había recorrido 1000 metros. En 15 segundos, 1500. Y si analizamos esa gráfica, nos damos cuenta que está viajando de manera constante. O sea, que la velocidad que él lleva es de 1 metro por segundo. O sea, 100 metros por segundo, perdón. ¿Por qué? Porque si 500 metros lo viajó en 5 segundos, entonces cuando tenía 1 metro, llevaba 100. Cuando llevaba 2, 200. Cuando llevaba 3, 300. Cuando llevaba 4, 400. Llegó a 5, 500. Entonces va de 100 en 100. O sea, son 100 metros por segundo. Es la velocidad que lleva ese señor. Ahora, con este análisis ya podríamos resolver las preguntas. Dice lo siguiente. ¿Cuánto se desplaza el piloto cada 5 segundos? Bueno, según esta gráfica, está viajando 500 metros por segundo. O sea, ¿cuál es la velocidad que mantuvo? Ya lo dedujimos y son 100 metros por segundo. ¿Ok? Observen acá. Gráfica posición-tiempo. La gráfica posición-tiempo de un movimiento rectilíneo uniforme incorpora en el eje horizontal, eje X, el tiempo y en el eje vertical, el eje Y, la posición.
Observa cómo la posición normalmente coordenadas X crece o se reduce de manera uniforme con el paso del tiempo. Es posible diferenciar dos casos cuando la velocidad es positiva o negativa. Ok, según lo que está diciendo acá, vamos a ver qué es lo que me está planteando acá. Observemos acá. Me dice que la gráfica en posición tiempo va a estar representada el tiempo en el eje de la X y la distancia en el eje de la Y. Ahora, deducimos. ¿Cuál es según esta gráfica, la tangente del ángulo, la tangente de este ángulo será quién? Cateto opuesto entre cateto adyacente. Vamos a ver cuál es la proporción original que nos está dando esto. Al observar y analizar el ejemplo anterior, se puede conocer que a partir del ángulo se obtiene la velocidad considerada, que en todo triángulo rectángulo la tangente de uno de esos ángulos se define como la relación entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Ya lo acabamos de decir, de mencionar, y nos damos cuenta que si en todo caso la tangente del cateto opuesto va a ser este señor que tengo acá, sería el desplazamiento final menos el desplazamiento inicial, lo que tenemos acá. De igual forma lo vamos a tomar en consideración con los catetos adyacentes. En todo caso sería, sabemos que el tiempo inicial siempre va a ser cero, en este caso sería, lo descartamos y ya le vamos dando forma a la ecuación y me va a dar que esa va a ser la velocidad. Ahora, hace un argumento bastante claro que tenemos que tener presente. Cuando es positiva la velocidad, cuando es negativa, pero siempre se va a tomar en consideración la misma fórmula. Analicemos esta otra, gráfica velocidad-tiempo. La gráfica velocidad-tiempo de un movimiento rectilíneo uniforme muestra que la velocidad se mantiene constante. Observen, una línea recta constante. Todos los valores que le dé acá siempre me va a dar una línea constante. Por eso un segmento de recta horizontal también se puede diferenciar dos tipos. Observen, cuando es positiva y cuando es negativa, está por encima o está por debajo. ¿Por debajo de quién? De lo que llamamos nosotros el origen, observen, azul y rojo. Es importante reconocer que en una gráfica de velocidad versus tiempo, el área definida entre la gráfica y el eje horizontal representa el desplazamiento del móvil o el espacio recorrido. Nos podemos dar cuenta claramente que acá estamos viendo lo que es el desplazamiento final. Observemos lo que dice acá. Gráfica de desplazamiento del móvil o espacio recorrido. El espacio recorrido está representado por la superficie encerrada entre la recta, velocidad versus tiempos,
el eje X y los espacios del tiempo, esta propiedad se verifica para cualquier movimiento. A través del análisis de esta gráfica se cumple que el área es un rectángulo base X altura, por lo tanto, o sea, base por altura, por lo tanto va a quedar establecida de esta manera. ¿Donde quién? La variación del desplazamiento va a ser igual a quién, a la variación al desplazamiento final menos el desplazamiento inicial. Ahora, según esto me dice, desplazamiento final menos desplazamiento inicial va a ser igual a quién? A la velocidad, que va a ser el producto de quién, del tiempo menos el tiempo inicial. Esto lo deducimos nosotros cuando hicimos el despeje anterior y nos dio este, la ecuación de lo que es el movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a hacer un ejercicio por acá. Observemos acá. Un avión sale de Guayaquil a las 6 y llega a las 11 a Santiago de Chile. Su recorrido es una línea recta y con piloto automático. La distancia entre Guayaquil y Santiago de Chile es de 3.825 kilómetros. El avión siempre va a la misma velocidad, sin acelerar ni frenar hasta llegar a su destino. ¿A qué velocidad va el avión? Bueno, está sencillo porque tendríamos que simplemente, a través de nuestra ecuación ya establecida, hacer el cálculo. Observemos acá. Velocidad va a ser igual a quién, a la variación del desplazamiento entre la variación del tiempo. Si sabemos que existen 3.825 kilómetros y el recorrido duró ¿cuánto? Según esto que tenemos acá, sale de Guayaquil a las 6 y llega a Santiago de Chile a las 11. ¿Cuánto tiempo tardó? 5 horas, ¿verdad? Ah, ok, acá lo tenemos entonces. Hacemos nuestra respectiva división porque tenemos un cociente y nos damos cuenta que la velocidad es de 765 kilómetros en 1 hora. Por lo tanto, la velocidad que lleva el avión es de 765 kilómetros por hora. Esa sería la respuesta en función a ese problema. Bueno, señores, ya hemos visto entonces lo que es este contenido. Nos vemos la próxima clase y que pasen un feliz día. Movimiento rectilíneo uniformemente variado. Es el tema que vamos a estudiar a continuación. Vamos a leer nuestro respectivo enunciado. Dice lo siguiente. Tenemos una imagen de unos atletas y tenemos una imagen de lo que es la joya en el atletismo, lo que es Usain Bolt. Usain Bolt es un atleta jamaiquino que ostenta en su haber deportivo 11 títulos mundiales y 8 olímpicos como velocista. Además posee los récords mundiales de 100 y 200 metros lisos y la carrera de relevo de 4% con el equipo de su país. Ok, ya todos sabemos quién es Usain Bolt. Desde el año 1983 se lleva a cabo la máxima competición del atletismo a escala global. Velocistas de todo el mundo participan en tan importante evento buscando obtener los mejores tiempos en dicha competencia, que se realiza cada 2 años. La próxima se realizará en Estados Unidos en el 2022. Cada atleta que corre parte de la salida en la que se encuentra semi incorporado sobre un apoyo fijo denominados tacos. Sí, ya todos hemos visto la forma de competición de lo que son las competencias de atletismo.